En este vídeo te vamos a mostrar cómo hacer una incubadora casera paso a paso, pero sobre todo centrándonos en la importancia del ventilador. En este vídeo vamos a intentar aclarar todas las dudas referentes a este componente muy importante dentro del mundo de las incubadoras. También recordarte que aquí arriba tienes el enlace de nuestro canal principal, Incubadoras Caseras. E igualmente, también aquí arriba encontrarás, como aparece en estos instantes, diferentes modelos de incubadoras caseras para fabricarlas paso a paso. Las tendrás aquí arriba a lo largo de todo el vídeo. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos en el vídeo de hoy a ver el esquema eléctrico de conexiones del termostato de una incubadora casera. Lo hemos visto cada vez que hemos hecho alguna incubadora en nuestro canal, pero sois muchos los que nos decís que por favor pongamos un vídeo hablando del esquema eléctrico, del esquema de conexiones, y yo siempre digo lo mismo, que es que ya lo tenemos, pero tampoco quiero que parezca que os traguéis todos los vídeos, que los veáis una y otra vez, porque no es de eso de lo que se trata. Se trata de que vayáis aprendiendo y que poco a poco os vayan quedando claros los conceptos. En este caso, este esquema que veis aquí es muy simple y no tiene mayor historia. Siempre os recomendaré que no compréis termostatos que no seáis capaces de echar a andar, que sean muy complicados o que tengan incluso funciones que no vamos a utilizar, ¿vale? Si tú, mejor que nadie, sabes hasta dónde puedes llegar, mientras más fácil lo hagas, mejor. Y eso no quiere decir ni mucho menos que tu incubadora vaya a ser peor. Pero entrando en lo que es el esquema eléctrico, veréis, tenemos estas tomas, tenemos la sonda, la corriente, 220 voltios, que es lo que tenemos aquí en nuestras viviendas en España, y tenemos aquí las dos tomas del relé, ¿vale? En el tema de la sonda no tenemos mayor problema, porque la sonda viene con nuestro termostato, incluso muchas veces con una clavija, con un conector determinado que hace que encaje de una sola forma. Pero ya te digo que los que tienen solo los dos polos, los dos bornes, y que hay que conectarlo, que no tiene polaridad, que lo podemos conectar en uno o en otro y no presentará mayor problema, igual que la toma de 220 voltios, según lo que sea en tu país, tampoco tiene polaridad al ser corriente alterna. Sí tendríamos que tener más cuidado si nuestro termostato fuera de placa simple y tuviéramos que administrarle 12 voltios para su funcionamiento. Esto seguiría siendo lo mismo, solo que ojo a los 12 voltios, porque la corriente continua sí tendríamos que estar pendientes al positivo y al negativo. En la zona de relé, pues bien, ahí es donde prácticamente puede venir el problemilla a la hora de conectar, porque ya decimos que 220 voltios y la sonda no tiene mayor historia. Si nos vamos aquí, he hecho dos dibujos a mi manera, tampoco es una obra de arte, el ventilador y la resistencia, con esa forma dentada, el símbolo de la resistencia. Quien dice resistencia de silicona, resistencia rígida o bombilla o lámpara de calor, estamos hablando de lo mismo, la fuente de calor que va a hacer que nuestra incubadora vaya a subir o bajar de temperatura según necesite el termostato, que es lo de menos, ¿vale? En este caso yo he puesto aquí que tanto la resistencia como el ventilador van conectados en paralelo. Esta conexión es en paralelo, ¿vale? Con esto conseguimos que el ventilador se active cuando se activa también la resistencia, la fuente de calor. Y cuando termine su función, llegue a la temperatura, se apaga la resistencia y también se apagará nuestro ventilador, ¿vale? Entonces, pues tenemos que suministrarle a uno de los laterales directamente 220 voltios y el otro extremo directamente al relé, y el otro polo que nos queda de los 220 voltios al otro extremo del relé.
te lo he explicado por decírtelo. Yo creo que en este dibujo se ve perfectamente esta conexión en paralelo de la resistencia y el ventilador. Con esto conseguimos el montaje más simple y que da muy buenos resultados, que no nos equivoquemos, que simple no quiere decir que dé peores resultados, y creo que está lo bastante claro como para que a la hora de conectarlo no presente mayores problemas, ¿eh? De todas formas, repito que en nuestro canal, en las 3 incubadoras que hicimos paso a paso, nos detenemos en el esquema eléctrico, en el esquema de conexiones, y hablamos paso a paso de dónde va conectado cada uno de los cables de nuestra incubadora. Y volvemos de nuevo a este mismo esquema con una pequeña modificación. Una de las preguntas que me hacéis una y otra vez es lo del ventilador, ¿no? Pues vamos a comentarlo en este vídeo, a ver si así se queda más fácilmente. La modificación viene en que hemos quitado la conexión en paralelo del ventilador y el ventilador lo hemos llevado directamente a la toma de 220 voltios. Le entra 220 voltios por aquí y la otra pues por esta otra toma. Entonces ya el ventilador lo vamos a tener constantemente funcionando durante toda la incubación, que sirve de una manera y también de la otra, que vamos a obtener los mismos resultados si lo dejamos siempre encendido, que igualmente si lo ponemos que se encienda y se apague con la fuente de calor a través del relé del termostato. ¿Qué es lo que va a mandar en esto? Pues que a la hora de comprobar la temperatura en la bandeja donde van ubicados los huevos, pues tengamos una temperatura que sea prácticamente la misma o parecida en toda la superficie donde van los huevos, porque el trabajo de nuestro ventilador es repartir el aire caliente que produce la resistencia, hacer un reparto lo mejor posible dentro de nuestra incubadora del aire caliente para que tengamos sobre los huevos, sobre toda la superficie de los huevos, la misma temperatura. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una bandeja, el trabajo será más fácil e incluso podemos prescindir del ventilador, porque ubicamos la resistencia lo más céntrica posible en la incubadora y con eso posiblemente ya el reparto de temperatura por toda la caja sea igual o parecido. De hecho, una de las incubadoras que hicimos nosotros en caja de cartón solo tenía una bombilla que creo que era de 60 vatios. Entonces, repito, en una bandeja donde solo los huevos vayan en la misma superficie, podríamos llegar incluso a prescindir del ventilador. A mí me gusta colocarlo siempre, ¿vale? Ahora bien, si ponemos una incubadora de más capacidad, que sea una bandeja nada más, pero que sea muy extensa, muy grande, o que pongamos 2, 3, 4, o vete tú a saber cuántas bandejas a diferentes alturas, entonces necesitamos el ventilador cada vez más potente, o puede que varios colocados en puntos estratégicos del interior de la caja de nuestra incubadora. Con esto hemos querido hacer este vídeo para aclarar muchas dudas que aparecen a través de las preguntas que nos realizáis en los diferentes medios de Antonio Incubadora, y espero que este vídeo os sirva de ayuda. Muchos de vosotros coincidís en una pregunta constante, el que si es obligatorio o no poner un ventilador a la hora de hacer una incubadora casera. Nosotros recientemente hemos dado uso a una incubadora que hemos hecho exclusivamente para 2 incubaciones, una de huevos de gallina y otra de huevos de codorniz, y no lleva ventilador. Por eso, la mejor forma de ver si funciona o no os la vamos a contar con nuestra reciente experiencia con una incubadora que hemos hecho para estas 2 incubaciones simplemente en un congelador sin ventilador. ¿Se puede incubar sin ventilador? Sí, pero no siempre. Dependiendo de la configuración que queramos hacer en nuestra incubadora o la capacidad, tendremos que usar ventilador en unas ocasiones, pero en otras no es tan necesario. Y fijaros en esta criadora casera que tenemos aquí, que hemos mostrado en más de una ocasión, y que, bueno, que tenemos aquí unos pollitos bastante grandes para la edad que tienen un día desde que han nacido. Y bueno, no vamos a hablar de estos pollitos en concreto,
ni de su especie. Esta especie sureña típica de aquí, de nuestra región, de Andalucía, ¿no? Lo que quiero deciros en este vídeo, fijaros qué bonitos son, con esa careta así que de frente parecen pestañas. Pues lo que queremos deciros con esto que vamos a comenzar aquí es que una de las preguntas que nos hacéis constantemente es si necesariamente la incubadora tiene que tener ventilador o no. Os enseño estos pollitos porque hemos realizado una incubación de una 12,5 de huevos y hemos sacado 11 pollitos. Aquí hay uno que está regular, que yo creo que terminará muriendo, está muy débil, lo he tenido que ayudar, pero los demás están sanos y fuertes. Creo que hay 10 más y otro que también tuvimos que ayudar y murió, pero que el porcentaje de una 12,5 de huevos ha sido muy bueno. Creo que había uno más dentro y los otros pues estaban güeros, estaban claros, no tenían pise. Con todo esto quiero deciros que la incubación de los huevos de estos pollitos de sureña los hemos hecho en una incubadora casera sin ventilador. Hemos limpiado, hemos desinfectado después de obtener estos preciosos pollitos y estamos de nuevo incubando, en este caso, huevos de codorniz de vuelo. Y ahora os voy a enseñar la incubadora en cuestión para que veáis que no tiene ventilador, para que haga ese reparto de aire caliente, porque estamos incubando en una sola bandeja. Es una incubadora con volteo manual y los huevos están directamente en la base. Vamos a ver la incubadora, vamos a ver ahora la incubación que estamos comenzando con los huevos de codorniz. Pero ya digo, lo importante de este vídeo no son los pollitos, los porcentajes ni las especies que estamos incubando. Simplemente para que veáis que este tipo de incubadoras bien hechas, sin ventilador, también pueden darnos buenos resultados. Mirad aquí todavía en el recogedor los restos, esos huevos, esos cascarones de parte de los pollitos que habéis visto de sureña ahí en la criadora. Los hemos sacado, los que quedaban, antes de hacer la limpieza, la desinfección para una nueva incubación. Y aquí están en el recogedor, quería mostraroslos para que los vierais. Mirad este termómetro higrómetro con sonda que le tengo colocado en lo alto a la incubadora. Y mirad los parámetros que maneja, 37,9 grados centígrados y cerquita, muy cerquita del 60% de humedad relativa. Repito, una incubadora sin ventilador. Y aquí los tenéis, los huevos de codorniz que estamos incubando en esta incubadora casera en un congelador de frigorífico. No hacemos ahora tanto seguimiento de codorniz y gallina porque ya tenemos varios en nuestro canal. Como veis, son huevos de codorniz de vuelo. La incubadora pues la hemos hecho hace poco, en un fin de semana, rápidamente, para hacer estas incubaciones que teníamos pendiente para unos amigos y demás. Las de las gallinas sureñas que habéis visto, y ahora pues esta no sé cuánto habrá, si entre 10 y 15 docenas aproximadamente de huevos de codorniz. A lo mejor, depende cuando les toquen hacer, grabamos algún vídeo para dar constancia de ello. Pero repito, de esta incubadora vamos ahora con lo que nos interesa. Y como veis, pues como habitualmente hacemos, los vasos los hemos colocado en la puerta, ahí para que los veáis. Uno ahí, el otro en el otro exterior. No quiero iluminarlo, no quiero enfocarlo porque no hay iluminación y se vería oscuro. Como veis, el vaso está ahí mitad en la luz y mitad en la sombra, pero para que veáis que tiene su agua, su humedad relativa, sus agujeros de renovación de aire caliente, todo tal y como lo hacemos siempre. Y ahora lo que nos interesa, ahí tenéis el techo. Simplemente eso es lo que tenemos en el techo. Como veis, una resistencia de silicona, que creo que era de 4 metros, 60 vatios de potencia, bien centrada, como veis, en el techo, para que el reparto de lo que sea la temperatura en la parte de la bandeja de huevos pues sea lo más pareja posible, ¿no? Cuando hacíamos las mediciones de temperatura en el interior de la incubadora, la verdad
es que nos daba bastante buena temperatura en casi toda la bandeja, muy parecida. Una diferencia, creo recordar, de aproximadamente medio grado centígrado entre las 4 esquinas y el centro. Aproximadamente la temperatura en la bandeja de huevos gira en torno a los 37,5-38 grados de temperatura. Y ya habéis visto la sonda, esta que veis, que es la sonda del termohigrómetro digital que tengo en el exterior para que me sirva como referencia. Bueno, tenía unos parámetros buenísimos para la incubación. Me gusta tener siempre, como sabéis, una referencia dentro. La verdad es que el porcentaje de nacimiento con los huevos de gallina, con los pollitos que habéis visto, ha sido muy bueno, y con esta incubación, si los huevos desde luego tienen un buen pise y demás y buena proporción de machos y hembras, yo creo que también saldrá una buena tanda de pollitos, en este caso de codorniz de vuelo. Si os fijáis bien, la resistencia de silicona, que está ahora mismo caliente porque tengo la puerta de la incubadora abierta, evidentemente, pues he hecho un cuadrado lo más centrado posible en el techo. Otra opción también hubiese sido pues abrir ese cuadrado bastante más, casi de punta a punta, a lo mejor aquí donde está el agujero de renovación del aire en el techo, aquí, allí, y hacer un cuadrado más abierto, y yo creo que con eso también hubiéramos conseguido un buen reparto de aire caliente en el exterior. Después lo que siempre van a mandar van a ser las mediciones de temperatura que hagamos en la bandeja de huevos, que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa? Que todo esto es posible porque tenemos todos los huevos a la misma altura. Como veis, caben muchos huevos de codorniz, porque los huevos de codorniz evidentemente son mucho más pequeños. En este caso, esta especie, la codorniz de vuelo, pues es más pequeño todavía el huevo aún. Fijaros la capacidad que todavía nos queda libre, el espacio que nos queda libre todavía dentro de esta incubadora casera. Siempre hay que dejar un espacio más o menos libre para que los huevos los podamos voltear hacia la zona que va quedando libre, pero que todavía podíamos aprovechar todavía más, si cabe, el espacio que nos ofrece esta incubadora. ¿Qué ocurre con todo esto? Imaginaros el caso de que utilicemos la base y ahora a esta altura pongamos otra bandeja de huevos. Diría, doblamos capacidad, pero ya tenemos que decir que este sistema de no poner ventilador no nos serviría, porque ya no tendríamos la misma temperatura aquí en la base que a esta altura. Cambiando simplemente 2 dedos la medición, o 3 o 4, ya a estas alturas os aseguro que la temperatura no sería la misma y sería totalmente diferente. Por eso os digo que con este sistema de no poner ventilador nos vale y nos da el apaño para lo que estamos haciendo, pero si pusiéramos otra bandeja a otro nivel, evidentemente ya no serviría, porque os aseguro que de una bandeja a otra las temperaturas cambiarían bastante. Por eso aquí podéis ver el termostato que hemos utilizado para esta incubadora. Tiene 37 ahora mismo, incluso fijaros con la puerta abierta, porque aquí estamos en verano y la verdad es que las temperaturas están siendo altísimas, muy altas. Ahora mismo este vídeo lo estamos grabando por la mañana y ya podéis ver cómo están las temperaturas. Y mirad, 37 marca el termostato nuestro, y mirad, 37,1 el termómetro, perdón, que tenemos aquí en este termohigrómetro. Evidentemente no cambian todos con la misma rapidez, pero para que veáis que la calibración es buena, que no tenemos ventilador y que los resultados en este congelador, en esta incubadora de congelador de un frigorífico, están bastante bien. Y ahí tenemos la sonda, ya para que veáis los detalles. La sonda ahí afianzada a un tornillo un poquito más arriba de los huevos. Es indiferente donde la pongamos, hombre, no ponerla muy pegada a la resistencia de calor, porque entonces el ajuste será más complicado, pero que tampoco os tenéis que comer la cabeza de la colocación de la sonda. Lo importante después es hacer una buena calibración. Y lo primero de todo es ver cómo vamos a poner el ventilador, cómo colocarlo. Normalmente sabéis que en el montaje básico
A nosotros nos gusta ubicarlo justo en el techo. ¿Cómo lo ponemos? Pues de tal forma que quede una separación entre el ventilador y el techo para que favorezca una circulación del aire. No se puede poner el ventilador totalmente pegado en el techo. Nosotros además para esa separación aprovechamos y ponemos unos taquitos de goma en los tornillos que van a fijar el ventilador al techo, y así hacemos que absorba las vibraciones y también nos evitamos ruidos molestos que con el tiempo puedan aparecer en el funcionamiento de nuestra incubadora con ese ventilador en funcionamiento. Y ya después, una vez supuestamente mirando en el techo, pues el ventilador iría situado justo en el centro de lo que es la resistencia de silicona. Todo este conjunto intentaremos ponerlo lo más centrado posible en el techo de la incubadora para que después el reparto de aire caliente sea lo más homogéneo posible. Con eso conseguiremos, si no igualar la temperatura en toda la bandeja o en todas las bandejas de huevos, que sí por lo menos haya la mínima diferencia posible. Veréis, en este primer dibujo lo hemos puesto dirigiendo el aire hacia los huevos, hacia abajo. Lo haremos en caso de que sea un ventilador que no es muy potente, que mueva muy poca cantidad de aire, y entonces tenemos que aprovechar ese movimiento al máximo. También en el caso, por ejemplo, de que la primera bandeja de huevos esté bastante retirada del ventilador, entonces tendremos que aprovechar también el viento que mueve, el viento que genera, para que llegue con la suficiente fuerza a la bandeja de los huevos para que nos iguale la temperatura en la primera, y a partir de ahí en la segunda, tercera o las bandejas de huevos que tengamos en nuestra incubadora casera. Ojo, una cosa muy importante, podéis decir también que sea de la forma que sea, lo ponemos directo a los huevos y ya está el problema solucionado. Puede que igualemos la temperatura, pero también hay que tener en cuenta de que estaremos hablando de un aire caliente el que moverá dentro de la incubadora. De hecho, tendremos entre 37 y 38 grados, y mucho aire tampoco es muy bueno que digamos, puede resecar los huevos. Así que tendremos que intentar buscar un equilibrio, de intentar conseguir la temperatura lo más igualada posible y que tampoco llegue un torrente excesivo de aire donde están ubicados los huevos en las bandejas. Vamos ahora con el caso contrario. Vamos a dirigir el aire, el ventilador enfocado hacia el techo. Entonces ahí, si son ventiladores potentes o la primera bandeja de huevos está demasiado cerca del ventilador, lo dirigiremos al techo, ahí chocará y volverá de nuevo hacia la zona de huevos, ya un poco más debilitado ese torrente de aire. Por eso, igual que decíamos en el caso anterior, hay que encontrar un equilibrio, y eso lo dará las mediciones de temperaturas que hagamos en nuestra incubadora casera cuando ya tengamos el conjunto totalmente montado. Pero podéis quedaros con lo siguiente: si el ventilador mueve poca cantidad de agua, lo pondremos directamente hacia la bandeja de los huevos. Si tenemos por contra un ventilador que mueve mucho aire, pues lo pondremos dirigido hacia el techo para que recircule un poco en el techo y después baje ya con menos intensidad. Pues bien, ya que hemos visto para dónde dirigir el aire, la dirección del torrente de aire que nos genera el ventilador, vamos con otras de las preguntas que hacéis constantemente en los diferentes medios. Lo que nos preguntáis referente al ventilador es que muchos de vosotros recicláis ventiladores de distintos dispositivos, desde microondas, ordenadores o computadoras, como también decís por ahí, en fin, de cualquier sitio donde lleven ventiladores. Yo siempre digo lo mismo. Me preguntáis que si se pueden poner directos, que si se puede conectar al termostato. Ojo con las tensiones de funcionamiento de los ventiladores, porque de hecho muchos de los que reciclamos son de 12 voltios. Hay otros que son de 220, como es el caso de la luz que tenemos en nuestros hogares, y en algunos de vosotros que tenéis 110 voltios. Es tan simple como mirar en la etiqueta que suelen llevar estos dispositivos, donde te viene prácticamente todos los datos que tenemos que saber para sacarle partido. Por eso, si tenemos un ventilador de 12 voltios de una computadora y demás, tienes que tener en cuenta primero
que te va a mover menos aire. Y segundo, que tendremos que ponerle un adaptador para que nos convierta los 220 en nuestro caso a 12 voltios, con lo que conlleva pues tener que comprar un adaptador si no lo tenemos. Entonces la pregunta es, si para reciclar un ventilador de 12 voltios tenemos que comprar un adaptador de 220 a 12 voltios, ¿no será mejor comprar directamente el ventilador, que será para ese uso específico y que además ya viene a los 220 voltios que necesitamos? Con todo ello, pues estaremos utilizando un ventilador que de hecho será para eso, y además, por supuesto, nos evitamos más conexiones, más añadidos a nuestra incubadora, y nos ahorramos el transformador de 220 voltios a 12 o el adaptador. También te quiero decir que otra posibilidad es la siguiente. En el mercado también hay muchos termostatos que funcionan a 12 voltios y por supuesto también resistencia, que también su funcionamiento es a 12 voltios. Si decidimos hacer todo el conjunto a 12 voltios, pues perfectamente podemos utilizar ese ventilador. Pero quiero que tengáis muy en cuenta el voltaje del ventilador que vayáis a utilizar para vuestra incubadora casera. Volvemos de nuevo a nuestra pizarra y fijaros bien lo que tenemos aquí, los parámetros ideales de incubación. Y vosotros nos preguntaréis ahora mismo ¿a qué viene esto si estamos hablando del ventilador? Pues muy fácil, vamos a hilar poco a poco. La temperatura ideal de incubación son 37,8 grados y la humedad relativa el 60%. Hablo de huevos de gallina y otras especies de aves de corral que se sacan perfectamente con estos parámetros, con estos valores. Una de vuestras preguntas que nos hacéis es que si los 3 últimos días de incubación bajamos medio grado o 1 grado la temperatura y subimos un 10 o un 15% la humedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el ventilador? ¿Lo apagamos los últimos días de incubación? Nosotros desde aquí, desde Incubadoras Caseras, siempre respondemos que no, que dejemos el ventilador de la forma que ha venido actuando durante toda la incubación. Si hemos podido mantener estos parámetros durante los 18 días y después hemos bajado y hemos subido la humedad los 3 últimos días con el ventilador, pues ya sabemos cómo se va a comportar. Nosotros repetimos, siempre decimos que el ventilador lo dejemos del primero al último día de incubación tal y como ha venido funcionando desde el principio. ¿El por qué? Tienes que tener en cuenta que cualquier modificación que tú hagas en la incubadora evidentemente te va a tener repercusión en estos parámetros. Entonces, si desconectamos el ventilador los últimos días, ten por seguro que la temperatura y la humedad relativa te van a cambiar más de lo que esperas, y precisamente en esos últimos días de incubación es cuando debemos de evitar las sorpresas. Y continuamos avanzando en este vídeo sobre el ventilador. Muchos de vosotros os estáis incorporando poco a poco a este canal y otros lleváis ya mucho más tiempo, no solo en este canal, sino experimentando con incubadoras, ya sean caseras o no. No os dé vergüenza preguntar cualquier cosa. Hay que entender que nosotros también empezábamos un día y preguntábamos cuestiones que para los que llevan más tiempo pueden parecer una tontería, pero nada de eso. Muchas de las preguntas que nos hacéis van encaminadas a preguntar que si el ventilador se encarga de meter aire del exterior adentro o el ventilador se encarga de mover el aire caliente dentro de la incubadora. En los dispositivos grandes de mucha capacidad hay pequeños ventiladores que se encargan de forzar la entrada de aire del exterior. Pero nosotros, en las medidas que nos estamos moviendo de pequeña, mediana capacidad, incluso hemos hablado algunas que otras veces de capacidades ya un poco más serias, la función del ventilador es mover el aire caliente del interior para intentar igualar la temperatura dentro, sobre todo cuando tenemos más de una bandeja. Entonces, ¿qué ocurre si ponemos un ventilador, como muchos de vosotros hacéis, en una incubadora pequeña y le hacéis agujeros en la parte trasera para que meta aire de fuera? En verano no se nota tanto, porque en verano tenemos una temperatura alta en el exterior, pero en invierno, como es el caso de hoy, que tenemos a lo mejor 10, 12 grados ahora que va cayendo la tarde, pues ¿qué ocurre?
que tendríamos corrientes de aire frío en el interior de la incubadora. Eso podría falsear los datos de la sonda y evidentemente esas corrientes harían que no todos los huevos se incuben a la misma temperatura. Cambiaría la humedad relativa porque nos metería humedad del exterior y evidentemente también cambiaría y mucho la temperatura. El termostato trabajaría mucho más ya que tendría problemas para mantener la temperatura entre esos 37-38 grados centígrados. Y ya casi terminando el vídeo dedicado al ventilador en el día de hoy, aquí tenemos este dibujo del interior de una incubadora. Y la última pregunta que vamos a tratar hoy, y que también la hacéis muchísimo, es la siguiente. ¿Es realmente necesaria la utilización de un ventilador en nuestra incubadora? Pues no se puede ser tajante y decir un sí o un no, porque hay algunas cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, si vamos a hacer una incubadora con una sola bandeja de huevos, olvidaros de esta parte, de aquí para abajo nos olvidamos, vamos a ver ahora una incubadora con una sola bandeja de huevos, entonces está claro que el ventilador fácilmente va a conseguir que tengamos la misma temperatura en toda la bandeja donde van los huevos. También te digo que si tenemos una resistencia de silicona bien situada en el techo o cualquier fuente de calor, también bombillas o una resistencia rígida, en fin, el método que desees utilizar, si la tenemos bien centrada en la parte superior, podríamos prescindir del ventilador, porque fácilmente al tener un reparto bien hecho, bien centrado de la fuente de calor en la parte de arriba, pues prácticamente estaría toda a la misma distancia de los huevos. Por lo tanto, podríamos prescindir en este caso del ventilador. De hecho, nosotros hicimos una incubadora en una caja de cartón que nos dio muy buenos resultados y no le pusimos ventilador. Fue tan solo con una bombilla, creo recordar que de 60 vatios de potencia. Ahora bien, si tenemos una bandeja, 2 o 3 bandejas, se hace necesario el uso del ventilador, simplemente porque ya habrá huevos que estarán a diferentes alturas y entonces no llegará por igual la temperatura a todas las bandejas. Entonces, si ya ponemos 2 o 3 bandejas, si no colocamos la resistencia, la fuente de calor de una forma que llegue por igual el calor a todos los huevos, entonces sí se haría necesario. Es más, suponte que en esta incubadora pues nos dedicamos a poner más bandejas, entonces ya con un solo ventilador en la parte de arriba tendríamos problemas para conseguir la misma temperatura en la primera que en la última. Suponte que tenemos 5 bandejas. Entonces, incluso se haría necesario la utilización de otro o varios ventiladores más para hacer una circulación en el interior que sea lo bastante importante como para que todas las bandejas, todos los huevos se incuben a la misma temperatura o por lo menos parecidas, dentro de un margen que nos pueda llevar al éxito. Hoy vídeo dedicado al ventilador. Hemos hablado hoy de las preguntas más frecuentes que nos hacéis referente a este importantísimo componente en nuestras incubadoras caseras. Muchas veces os digo que decimos caseras, pero que realmente en cualquier incubadora que compréis tenemos que aplicar también los conceptos de los que hablamos normalmente para las incubadoras caseras. Ahora ya pasando a lo que sería el interior de nuestra incubadora, vamos a ver ejemplos prácticos si quieres hacer tu incubadora con bombillas, con lámparas, como siempre se ha hecho anteriormente. Pues mirad, tenemos el ventilador en el centro, imaginaros que esto es el techo, evidentemente, el ventilador y las 2 bombillas, ¿vale? Olvidaros ahora de potencias, olvidaros de la forma de las bombillas. Este material es el que he utilizado porque es el que tengo, ¿no? Como si en vez de estar un poquito así perpendicular está totalmente vertical, es lo de menos. Nosotros, pues el sistema que utilizamos siempre es poner el ventilador justo en el centro y un par de bombillas en los laterales. Os explico. Siempre que nos hacéis alguna pregunta a través de los diferentes medios, os decimos que nosotros somos más partidarios de utilizar 2 bombillas, uno a cada lado del ventilador. Primero, porque el reparto del aire va a ser más homogéneo.
tenemos la fuente de calor y el ventilador bien centrados en el techo, y entonces, dependiendo del ventilador, que eso ya hablaremos en otro momento de la distribución del aire caliente, si lo ponemos directo o tirando para el techo generando una corriente circular, que después veremos en la pizarra, pues consiguiendo la temperatura que buscamos en la parte de la zona de los huevos, nos va perfectamente. No hay que ceñirse solo a un tipo de montaje, nos tenemos que ceñir dependiendo del material que tengamos, dependiendo de la forma de la caja en el interior, si lo hacemos en una caja de madera, en un congelador, todo va a depender del material del que dispongamos. ¿Que por qué me gusta utilizar dos bombillas? Pues bien, lo podríamos hacer perfectamente con una sola, de un poco más de potencia, y nuestra incubadora seguro que funcionaría perfectamente, ¿no? Me gusta utilizar dos bombillas, dos lámparas, por una sencilla razón. En vez de utilizar, por ejemplo, una sola de 50-60 vatios de potencia para una incubadora pequeña, medianita, pues me gusta utilizar dos de 25 o dos de 30 vatios. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo que después de mucho uso, de muchas transiciones, de encenderse y apagarse muchas veces, pues la bombilla se funda, ¿no? Se rompa. Entonces, si se rompe una, siempre nos quedará la otra, que aunque sea menos potencia, terminará llegando a los 38 grados y nos salvará la puesta. Porque imagínate que si te encuentras de viaje, en el trabajo, o simplemente no te das cuenta de que se ha roto una de las dos bombillas, todavía nos queda una para seguir manteniendo la temperatura en el interior. Es una tontería, o puede parecerlo, pero repito, si tienes una bombilla y se funde o se rompe, te quedas sin ninguna y tu incubadora irá perdiendo temperatura progresivamente, poquito a poco, o muchas veces, si es un material poco aislante, pues la perderás rápidamente, y todo va a depender del tiempo que te des cuenta en que ahí ha habido un problema de temperatura. Por eso, esto nos da un margen de maniobra. Poner dos temperaturas diferentes, dos puntos de calor, dos bombillas que sean de la misma potencia, en definitiva, que si pusiéramos una más grande, y que nos podría ayudar a salvar la puesta en caso de algún problema. Hay quien apuesta por este tipo de montaje, poner siempre, viendo que esto es el techo de la incubadora, ponerlo en un lateral, el ventilador soplando directamente hacia una bombilla que generará una corriente circular en torno a la base donde están los huevos, y consiguiendo perfectamente la temperatura de 37-38 grados en la que va a oscilar el interior, ¿no? Este sistema también es muy utilizado y da muy buenos resultados. Lo que ocurre que, a mi manera de ver, si se funde esta única bombilla, entonces ahí tenemos el problema de que automáticamente la temperatura se irá yendo y irá bajando, con un problema de que si se produce durante mucho tiempo antes de darnos cuenta del error, pues repito, la puesta se puede perder. Pero que como sistema, evidentemente, también te va a dar buenos resultados. Siempre os digo que lo que va a influir en todo esto es que podemos inventar el sistema que queramos. Lo que va a mandar va a ser las mediciones que hagamos luego más tarde de temperatura en la bandeja de huevos, ¿vale? Es lo principal, pero que poner el ventilador de esta forma delante de la bombilla y la corriente que sople directamente hacia la bombilla también da muy buenos resultados. La otra opción sería que, en vez de colocar una bombilla, si te gusta este sistema, podemos colocar directamente dos bombillas, y así tendremos las espaldas cubiertas en caso de que alguna de las dos bombillas falle. Repito, este sistema, al igual que el anterior, que es el que nosotros más utilizamos porque nos ha dado muy buenos resultados, que los dos son igual de viables. Y ahora, quedándonos con nuestra pizarra, con este dibujo, que estará mejor o peor, pero que nos va a servir para seguir hablando de nuestra incubadora con bombillas, pues como os expliqué anteriormente, esta es la distribución que veíamos en la mesa, ¿no? El ventilador con las dos bombillas a los lados, y dependiendo para donde orientemos el aire, en este caso vamos a suponer que sea hacia el techo, el ventilador tiene que estar separado del techo, no puede estar pegado, porque si no, entonces ahí perjudicaríamos la circulación del aire, y hay que favorecerla todo lo mejor posible, ¿vale? El ventilador, pues evidentemente expulsaría el aire hacia arriba
y generaría una corriente que terminaría en la base donde están los huevos, ¿no? Igualmente para el otro extremo, hacia adelante y hacia detrás. Si el ventilador es acorde con la proporción, con el volumen de la caja de nuestra incubadora, pues moverá el aire sin ningún problema y nos hará conseguir la temperatura que buscamos a la altura de la bandeja de huevos, que es donde nos interesa hacer las mediciones. Nos interesa saber qué temperatura y qué humedad tenemos a la altura donde están los huevos. No nos sirve de nada colgar un termómetro en el fondo de nuestra incubadora porque queda bonito y ponerlo a media altura. Ahí puede que no nos esté dando el valor que realmente nos interesa. Aquí debajo, que es donde irán ubicados los huevos durante toda la incubación. Es muy importante que tengas claro eso. Nos interesa saber qué es lo que pasa aquí, a esta altura, que es donde van los huevos. O si son diferentes bandejas, en las diferentes bandejas a las distintas alturas. Pero que irán aquí bien las bombillas, perfectamente. En el caso, imagínate, de que esta bombilla se rompa. ¿Qué ocurre? Pues que el sistema se desestabilizaría un poco, pero seguiría funcionando. Entonces, esta bombilla, el ventilador tiraría hacia aquí y seguiría generando la temperatura que más o menos necesitáramos. No perfecta, porque el diseño no está hecho para esto de esta manera, pero sí nos serviría, nos daría un tiempo precioso, un tiempo de oro para solucionarlo y evidentemente cambiar esta bombilla que ha fallado. Yo pienso que es mejor que tengamos una bombilla, aunque el conjunto no vaya a ir perfectamente como debiera, pero siempre es mejor que quedarte sin ninguna fuente de calor y entonces pues ya sabes lo que puede ocurrir. Sobre todo a vosotros que me llamáis desde otros países donde sufrís muchos cortes en el fluido eléctrico, muchos cortes en la luz, y que lo que perjudica que ya lo sabéis. Mirad, a continuación este dibujo puede parecer igual que el anterior, pero no lo es. En el anterior colocábamos las bombillas de aquí hacia abajo y entonces teníamos que tener en cuenta la altura del casquillo, del portalámpara, más la bombilla. Entonces otra opción sería ponerla en los laterales y en forma que no bajaran tanto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, para que la circulación del aire sea mejor y demás, que los huevos, la bandeja de huevos, queden lo más retirada posible de la fuente de calor. Entonces, aunque parezca una tontería, si ponemos la bombilla hacia abajo, acercamos la fuente de calor mucho más hacia los huevos. Si lo ponemos así, totalmente en horizontal o en el techo con un ángulo de 90, que se quede la bombilla horizontal de la forma que lo teníamos anteriormente, también me gusta más. Con esto conseguimos, pienso yo, más espacio entre la fuente de calor y los huevos. El aire le dará menos fuerte y aparte yo creo que así es más fácil conseguir que la temperatura sea más homogénea en la parte de los huevos. Más fácilmente conseguiremos la misma temperatura en las 4 esquinas y también en el centro de la incubadora, que si los huevos están bastante pegados a la fuente de calor. Puede que los huevos que estén justo debajo de la bombilla tengan más temperatura que los que están justo en el centro de la incubadora. Eso iría por zonas. De todas maneras, nos lo dirían las mediciones de temperatura que pudiésemos hacer a lo largo de nuestras pruebas, no antes de incubar. Pero que, repito, si ponemos la bombilla en horizontal, conseguiremos un espacio entre la fuente de calor y los huevos que nos va a facilitar conseguir mucho mejor la misma temperatura en toda la bandeja de los huevos, o por lo menos que haya menos diferencia entre esquinas, centros, laterales y demás. Podríamos tener una incubadora que, si tiene capacidad, por ejemplo, para 50 huevos, podemos decir que los 50 huevos, estén en la zona que estén de la bandeja, tienen las mismas posibilidades de nacimiento. Ahora tenemos este otro sistema que sé que también utilizáis muchos de vosotros, ¿no? Y que da también muy buenos resultados, porque también nosotros hemos hecho alguna que otra incubadora de esta manera, por probar y simplemente por aprender un poquito más, por sacar conclusiones. No hay que centrarse solo en una cosa. Nosotros, nuestro sistema, después de hacer muchas incubadoras, de hacer muchas incubaciones, pues a nosotros nos ha ido bien y por eso compartimos estas ideas, pero que no hay que cerrarse nunca solo a una.
hay que aprender, hay que probar otras cosas y quedarse con lo mejorcito hasta que tú consigas, por ejemplo, tu propio sistema, ¿por qué no? Mirad, en este caso, esta es la incubadora, ponemos en un lateral en la parte de arriba el ventilador separado de la pared para favorecer las corrientes de aire y mirad, aquí tenemos pues la bombilla, el aire, en este caso lo pondremos hacia la bombilla y generará pues una corriente circular en torno al interior de la incubadora que también nos va a permitir supuestamente conseguir la misma temperatura en la bandeja o bandejas de huevo, depende la capacidad que tengamos, ¿vale? Pues no hay nada más que decir de este tema. Podemos hacerlo de esta manera o colocando otra bombilla más para así evitar el riesgo de que se nos funda una sola. En vez de una de 50, pues dos de 25, no te va a influir en nada y vas a tener el mismo resultado, ¿vale? La misma potencia, el mismo consumo y tampoco tiene mayor historia. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es explicaros cómo podemos favorecer mucho más la circulación del aire interior en nuestra incubadora, pues con una tontería, una cosa que parece una tontería, pero que, repito, va a ayudar muchísimo a que la temperatura, el reparto de aire caliente en el interior sea mucho mejor. Mirad, es tan simple como coger nuestra incubadora, el interior, imaginaos que este es el habitáculo del interior de nuestra incubadora y utilicéis el sistema que utilicéis, tanto si ponéis el ventilador aquí en el centro y las dos bombillas en el lado, como si ponéis el ventilador aquí en este lado con la bombilla aquí. Repito, utilicéis cualquiera de los dos sistemas o utilicéis otro sistema que os haya ido bien. Si cogemos y tenemos el detalle de en las esquinas de nuestra incubadora, en las 4 esquinas, ponemos una tablita y matamos el ángulo para que quede el ángulo así, vamos a favorecer la circulación del aire caliente del interior. Ponemos una tablita justo aquí para matar este ángulo de 90, que el ángulo o los ángulos sean más suaves y con eso, simplemente con ese detalle, conseguiremos que la circulación en el interior de nuestra incubadora casera con bombillas sea muchísimo mejor. Como digo, con esa tontería vamos a hacer que nuestro ventilador se vuelva más eficaz y, por ejemplo, si es un ventilador que puede resultar poco potente para una incubadora, si le damos esa ayuda de suavizar los ángulos, los 4 ángulos de la incubadora, el aire va a conseguir circular mucho mejor en el interior de la misma. Ya te digo, una tablita, ya sea de madera, de plástico, algo que quede bien con el entorno, con el interior, que no lo afee, en fin, ya cada uno el acabado que le pueda dar, pero el resultado, utilices el material que utilices, va a ser mucho mejor que si dejamos el ángulo tal y como viene en nuestra caja que utilicemos para hacer la incubadora. Y ya por último, terminando este vídeo, pues vamos a aplicar con bombillas y demás todo lo que hemos visto durante estos minutos atrás, ¿no? Me gusta el sistema del ventilador con la bombilla de esta manera para cuando queramos hacer incubadoras ya de más capacidad, de algo más serio. Os voy a explicar por qué. Porque en este tipo de incubadoras, he puesto aquí 3 bandejas, supuestamente estos son los huevos, no me tengáis en cuenta mucho la calidad del dibujo, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Pues en incubadoras grandes el problema, ya metemos esta información porque sé que muchos me preguntáis por incubadoras grandes de mucha más capacidad y demás, y algunos ya estáis metidos en este proyecto y queréis información. En este sistema lo complicadísimo, es conseguir la misma temperatura en 3 niveles, como por ejemplo es este caso con 3 bandejas de huevos a diferentes alturas, ¿no? Si ya es difícil de conseguir en una que haya la misma temperatura en los 4 rincones, en las 4 esquinas y en el centro, imaginaros hacer lo mismo pero con 3 bandejas con la dificultad de que no todas están a la misma altura. Entonces a mí el sistema del ventilador en un lateral con la bombilla pegado que me gusta, para esto sí me gusta. ¿Por qué? Porque lo hago doble. Mirad, aquí arriba pongo uno y aquí abajo pongo el mismo sistema, otra exactamente igual.
¿Qué conseguimos con esto? Pues bien, conseguimos de que este ventilador se encarga de mover el aire en la mitad de la incubadora, en esta parte de arriba y en el lateral. Y aquí abajo el mismo sistema se encarga de retomar el aire caliente que llega hasta aquí y añadir a este poquito que llega nuevo aire caliente para que circule hacia aquí. Y entonces generamos un círculo de temperatura, un movimiento constante circular en torno a las 3 bandejas de huevos en este caso. Muchos de vosotros también queréis sacar el máximo de capacidad, el máximo de partido al habitáculo y ponéis pues las bandejas de lado a lado, totalmente cerradas, muchas bandejas, y a lo mejor es difícil, pero imaginaros que conseguís las mismas temperaturas ya en las 3, 4 bandejas, 2 bandejas, pero después hay un problema, que cuando nos ponemos a añadir huevos en las distintas bandejas, la ponemos llena y además va de lado a lado de la incubadora, rompemos esta circulación que antes teníamos perfecta de aire caliente en el interior. Por eso no hay que abusar y hay que dejar una separación entre las bandejas y los 2 laterales para favorecer esa circulación, esa importantísima circulación del aire caliente que va a hacer que consigamos buenos resultados en esta incubadora de gran capacidad. Si no, saben lo que os pasa a muchos de vosotros, que conseguís tener una incubadora, por ejemplo, a lo mejor de 200 huevos, pero posiblemente a lo mejor esta bandeja o esta, una de ellas sea la que está incubándose bien. Después, aquí tenemos 37, 38 grados que nos irá perfecta, aquí tenemos otra diferente y aquí tenemos otra diferente. Y lo que era una incubadora para una capacidad, ya que hemos tomado el ejemplo ese de 200 huevos, pues a lo mejor realmente en nuestra incubadora solo 50, 60 o 70 huevos se han incubado bien y es los que han llegado a salir, ¿no? Y decimos, es que nuestra incubadora saca muy pocos porcentajes. No, saca buen porcentaje, pero solo de los huevos que hemos tenido incubando como se tienen que incubar. Por eso hay que aprovechar bien el espacio, pero pensando en que consigamos una buena circulación del aire. Y si utilizamos lo que os dije anteriormente de poner aquí una regla, una tabla o algo para suavizar los ángulos en los 2 extremos, favoreceremos que, por ejemplo, el ventilador cuando sople en esta dirección y aquí el aire todavía salga con bastante fuerza porque está cerca todavía del inicio del ventilador, salga con fuerza por esta pared, igualmente por esta otra, y la circulación del aire sea buena. Este sistema es buenísimo para los que queráis hacer incubadoras ya más serias de mucha más capacidad. Pero ojo, tened siempre en cuenta dejar espacio, favorecer el espacio para que la circulación del aire sea buena. Una cosa importante, ajustad la temperatura, hacer vuestras mediciones sin los huevos, pero ojo, después con la incubadora llena puede que se comporte de manera distinta. Por eso, mientras estáis haciendo las primeras pruebas sin huevos, la hacéis vuestras mediciones y después, antes de incubar, podéis poner en las bandejas algo que os impida la circulación como lo harían los huevos. Volvéis a medir y si todo está ok, vuestra incubadora estará preparada para tener buenos porcentajes de nacimiento. Esperamos que con todo esto la función del ventilador a la hora de la realización de una incubadora casera te haya quedado un poquito más claro.